La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. En esta noche preciosa, pues queremos darle gracias a Dios porque ha sido bueno y porque nos permite una vez más poder llevar bendición hasta su hogar, a los que visitan en Facebook, YouTube. También les mandamos un saludo y esperamos que esta noche, esta programación sea de bendición a sus vidas. Traemos un tema muy precioso, restauración familiar. Y cuando estamos hablando de restauración familiar, por favor quédese ahí porque el Señor le va a hablar en esta preciosa noche a través también de nuestro hermano Holguín que está acompañándome en este día, en esta programación. Y quiero presentarlo y que sea él el que comience con una pequeña oración poniendo esta programación en las manos de Dios. Hermano Holguín, preséntese por favor y nos conduce con una oración. Muy buenas noches hermanos, mi nombre es Francisco Holguín y vamos a orar para empezar el programa para que Dios bendiga y llegue a los corazones de todos los que oyen. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tu bendición, por darnos el privilegio de hablar de tu palabra, de hablarle a tu pueblo, para que el pueblo que escuche realmente tu palabra sea bendecido por medio de la palabra de Dios que está en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Hermano Holguín, usted está congregado con el pastor Cámara, ¿verdad? Sí, yo estoy congregado con el pastor Cámara y estoy en la iglesia. Le voy a dar la dirección, ¿le puedo dar la dirección? Amén, claro que sí. Él es 371 Warman Mill Road en la ciudad de La Puente, California. Ahí estamos, hermano, con el pastor Cámara. Gloria a Dios, que también hay una bendición grande que los días sábados a las 9 de la mañana se reparte comida también, hermano. Sí, ahí estamos el sábado desde las 9 de la mañana. Estamos repartiendo comida. Bueno, la iglesia ahorita, todos los que puedan participar de la iglesia están ahí. Ah, gloria a Dios. Hermano Holguín, en esta preciosa noche le doy gracias también por estar en este lugar usted presente, por haber aceptado la invitación, que yo creo que no va a ser la primera vez, sino que este es el comienzo de muchas veces más. Claro, yo le agradezco la invitación y que ojalá sea mucha bendición. Así esperamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche es restauración familiar y me gustaría que si usted me acompaña o le da lectura en el capítulo 6 del hermano Mateo. Sí, en el capítulo 6. En el capítulo 6, del versículo 9, me gustaría que le demos lectura hasta el verso 12, al versículo 12. Muy bien, vamos en donde recordamos que los discípulos le habían dicho al Señor Jesús, enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y mi Señor Jesús pues viene y les enseña a orar a sus discípulos, y en esta noche pues denle lectura por favor, hermano Holguín, que de esto vamos a estar hablando. Con mucho gusto, hermano. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. O sea, llegamos hasta este momento, hasta el versículo 12, ¿verdad? Sí. Y yo lo voy a continuar con el 13, donde dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén, dice. Pero cuando estamos viendo en esta oración, hermano Holguín, es algo precioso porque el Señor le está presentando a ellos, a Dios como Padre. Sí. No como el Dios, porque yo decía que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, de Isaac, de Jacob, y nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, decían, pero ahora el Señor Jesús viene introduciendo al Padre, ¿verdad? Les dice, cuando ustedes oren, porque les está enseñando a orar, digan así, dice, oren de esta manera, Padre nuestro, o sea que ya lo está introduciendo, ¿verdad? Al Padre, como Padre de ellos, Padre nuestro que estás en los cielos, le dice. Sí. Y cuando vemos nosotros que dice santificado sea tu nombre, o sea que es santo, como lo hemos visto en la escritura, que dice que Dios es santo, santo, santo. Y lo que me llama la atención que les dice también, díganle, venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, se haga aquí en la tierra. O sea que también les estaba trayendo en la oración el sometimiento. Amén. Estar sometidos a Dios. Porque cuando dice que se haga tu voluntad, así como en el cielo, como quien dice que allá no hay voluntad de ángeles. No hay voluntad de creación allá, sino que es la voluntad de Dios la que rige todo. Todo está
como dicen, sometidos a la Amén. voluntad de Él. Y el Señor Jesús en esta oración, qué precioso, porque les está instruyendo, ¿verdad? Y les está diciendo, es una oración modelo que les está dando, y les dice, y que se haga tu voluntad como es en el cielo, aquí también, en la tierra. O sea, aquí en la tierra, al venir el reino de Dios, pues nosotros somos parte del reino. Y le está diciendo, así que si ustedes forman parte del reino, tienen que estar sometidos al rey como están sometidos los que están ahí arriba. O sea, en la instrucción que le está dando el Señor, ¿verdad? Y danos el pan nuestro de cada día, que nosotros sabemos que no se refiere tanto al pan material que come este cuerpo para mantenerse fuerte, sino que está hablando de aquel pan de vida, que es la palabra de Dios, que nosotros necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. Sí, y el tema que nosotros tenemos de restauración familiar en esta noche está basado en el versículo 12, donde dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado, dice, a nuestros deudores. O sea que el Señor Jesús está diciéndole, ustedes como pecadores tienen que pedirle al Padre que los perdone. Pero para que el Padre los perdone, ustedes tienen que haber aprendido también a perdonar. Amén. Y cuando uno aprende a perdonar, hermano Holguín, también hay otro paso. Aprender a pedir perdón. Sí. Y yo creo que eso es algo de las cosas más difíciles. Porque el padre de familia y todo ejecutivo, como dicen toda persona que tiene una posición alta, se siente rebajarse hasta cierto grado si se llegara a humillar, a pedir perdón, y es más fácil no reconocer los errores y menospreciar a los demás, pero nunca pedir perdón. Y ahora el Señor le está diciendo, todo orgullo para abajo. Para abajo, sí. Aquí el rey quiere humildes, quiere gente sometida, gente que haga que lo honre, porque eso es honrar a Dios también. Porque al humilde dice que el Señor lo mira de qué tan lejos, de cerca, ¿verdad? De cerca. Y al orgulloso dice que lo ve de lejos, a distancia. Claro. Entonces cuando estamos viendo esta preciosa oración que el Señor Jesús le está enseñando, el tema de restauración es porque nosotros sabemos que en muchas ocasiones, hermano Holguín, nosotros le pedimos perdón a Dios por lo que hemos pecado, pero no hemos aprendido nosotros a pedir perdón a cuando ofendemos. Y no hemos aprendido todavía a perdonar a los que nos piden perdón. Entonces, ¿cómo es posible que podamos acercarnos a un Dios tan precioso, un Dios de amor, de misericordia, un Dios benigno? Sí. Si nosotros realmente no hemos entendido lo que es la oración. Y esto lo estoy diciendo a base de testimonio, hermano, porque yo en muchas ocasiones cometí muchos errores y yo era de las personas que yo no pedía perdón. Y si me ofendían, decían, hay que te perdone otro, pero menos yo. Sí. Ahora, hermano, cuando estamos viendo esta preciosa oración, si no la entendemos, se puede volver, como dicen, vanas repeticiones, como el Señor les había dicho, ustedes no lo hagan como lo hacen los gentiles, que creen que por su palabrerío serán oídos, ¿no? Dice. Sí. O sea, una oración modelo que estaba trayendo el Señor Jesús. Y basado en esto, hermano, acerca de la restauración familiar, hermano, usted va a traer bendición a mucha gente en esta noche. Y le doy el tiempo a usted también para que pueda dirigirse también a la gente, hermano, porque yo sé que hay familias que están viendo esta programación. Y cuando estamos hablando de una restauración familiar, es porque han habido hijos, esposos, esposas dañados. Sí. Bien, es un tema muy espinoso, muy fuerte, pero de mucha bendición para aquel que escuche. Muchas veces nosotros como padres, como decía el hermano José Argüello, nos sentimos superiores a nuestros hijos y muy superior a la esposa, que dañamos mucho. Pero cuando la Escritura se refiere a que no pequemos, no está hablando del padre nada más, porque en la palabra dice padres, entonces se refiere a la esposa y al esposo. En este caso, el esposo puede hacer mucho daño o la esposa puede hacer mucho daño a la familia. Esto no está supeditado no nada más al hombre, sino que a veces la mujer también incurre en un problema de no perdonar, sobre todo cuando el esposo está muy dañado, la daña demasiado. Y en ese aspecto yo puedo dar un testimonio, porque yo dañé mucho a mi esposa. Y sobre todo viene todo esto del pasado, de muchas veces violento, ¿verdad? Tuvimos padres muy violentos, en el caso mío fue mi mamá, que fue muy violenta. Entonces,
yo heredé eso prácticamente y empecé a maltratar mucho a mi esposa, a mis hijos, y yo no les pedía perdón. Pero dentro del ser humano que realmente quiere amar a Dios, siente ese peso. Yo lo sentía. Yo sentía que mi vida iba mal, que yo no hallaba cómo enderezar esto, cómo al pegarle a mis hijos, a maltratarlos, yo sentía que me moría, ¿verdad? Pero yo no hallaba la manera de arreglarlo, porque pedía perdón, pero después hacía lo mismo. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Es como una especie de juego, ¿no? Y entonces lo más importante aquí es que cualquiera que sea el agresor, la esposa, el esposo, con los hijos, y el que maltrata, no hay nadie más que entiende y sabe cómo somos que los hijos. Los hijos saben todos nuestros errores. Y eso a nosotros los empezamos a dañar, empezamos a perturbar su alma, de tal manera que cuando crecen ya no quieren estar en la iglesia. Y no estoy hablando yo de yo como hermano, estoy hablando en iglesia, hermanos, puede ser el pastor, puede ser el siervo, puede ser la oveja. Aquí no hay nadie que se escape. Eso es una realidad dentro de la iglesia, porque hemos a platicar con el hermano José que a veces no entendemos lo que es el nuevo hombre, ¿verdad? Y como no lo entendemos, entonces el viejo hombre empieza a dirigir la familia. Y imagínese el viejo hombre dirigiendo una familia espiritual. Pues lo único que vamos a hacer es destruirlos, es dañarlos. Y aun cuando nosotros intentemos realmente estar ahí, espiritualmente hablando bien, no vamos a poder porque el viejo hombre está gobernando la familia. Entonces, imagínense el daño que yo le hice a mis hijos. Entonces ellos empezaron a ser rebeldes a mí, y empieza una restauración después. Empieza una restauración donde yo empiezo a entender que no hay que forzarlos, que hay que pedirles perdón, que hay que tener paciencia, que no hay que utilizar el bibliazo, el versículo, sino que tiene que empezar primeramente por un cambio personal. Entonces, tengo que empezar por un cambio personal en el cual ese cambio ellos puedan ver a Jesucristo en mí. Porque si ellos siguen viendo al viejo hombre, entonces no va a haber restauración. Ellos tienen que ver el nuevo hombre que Jesucristo ha hecho en mí para que haya restauración. Esa ha sido mi experiencia. Hermano, si quieren intervenir en esto. Sí, claro, pero yo quisiera hacer una pregunta. Cuando usted se da cuenta que ha ofendido a la familia, cuando usted llega a la conclusión que la misma palabra de Dios le muestra y le enseña, porque dice que la lámpara es la palabra dice a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y a veces podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero sin haberla entendido. Amén. Porque a veces podemos orar nosotros y ser buenos para orar. Sí. Y decimos, Señor, perdona todas las ofensas que te he hecho, Señor, perdóname aquí y allá. Pero no hay ningún arrepentimiento. Y también cuando decimos que perdonamos a los demás, no lo hemos perdonado. Y tampoco vamos y pedimos perdón. Y a veces cuando pedimos perdón, yo lo he escuchado muchas veces, cuando le dicen, tú hiciste esto y ofendiste a tales personas. Y vienen a veces hasta incluso desde los púlpitos, se paran y dicen, bueno, si he ofendido a alguien y si a alguien he dañado, discúlpenme y perdónenme pues. Sí. Si es que he ofendido a alguien. Ese no es un reconocimiento de que nosotros hemos ofendido y estamos pidiendo perdón, sino que ahí estamos manifestando, ¿me entiende? Orgullo también, y que no estamos de acuerdo, ¿me entiende?, en pedir perdón, pero como que nos hemos sentido forzados a tener que presentar una disculpa. Sí. Pero ahí no estamos perdonando ni estamos pidiendo perdón tampoco, sino que si a alguno ofendí, ¿cómo que si a alguno? Si sabes perfectamente bien que has ofendido. Pero cuando la pregunta que le quiero hacer, hermano Holguín, cuando usted ya viene y se da cuenta que usted estaba caminando mal y que usted estaba dañando a su familia,
a su hija, a su esposa, a sus hijos. ¿Cómo se siente en ese momento que el Señor lo confronta con la palabra y que usted sabe que tiene que ir a pedir perdón? ¿Cómo se siente en ese momento? Bueno, es obviamente que yo pienso que no hay un hermano sobre la tierra que no sienta un remordimiento terrible en el corazón y que quiere decirle de todo corazón que lo perdone. Pero hay una cosa que aquí opera muy fuerte en nosotros, que pensamos que cuando nosotros pedimos perdón, ya está todo arreglado. Y eso no es cierto, porque necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que tener un proceso de arrepentimiento, tenemos que llevar aquello a convivir con ellos de tal manera que ellos vean, porque ahorita dije yo que ellos saben quién eres. Amén. Entonces, si nosotros estamos actuando igual después de haberles pedido perdón, entonces ellos se van a dar cuenta que ahí no hay ningún arrepentimiento, tristemente. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa, es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es que es un proceso esto, es un proceso de restauración. No es algo que ya te pedí perdón y ya tengo a mi familia en Cristo y ellos están todos conmigo y están en la iglesia. No es así. Necesitamos que la palabra de Dios trabaje en mí, en el caso mío, ¿verdad? Yo empecé a desear que la palabra de Dios trabajara en mi vida para mostrar a un Padre nuevo, a un Padre que los amara, que pudiera ayudarles en el momento adecuado, que pudieras estar en ese momento que ellos me necesitan. Inclusive cuando yo tuviera un privilegio en la iglesia, pastor, perdóname, pero yo tengo que ir con mis hijos porque ellos tienen una necesidad, porque yo tengo que estar en su cumpleaños, porque yo tengo que estar en su graduación. Entonces tuve que hacer una labor previa al perdón, al pedir perdón. No es nomás pedir perdón, hermanos. Tiene que usted hacer esa labor. Y si el pastor le dice, no, usted tiene el privilegio y de usted no puede faltar el privilegio, usted diga a ese pastor, lo siento mucho, pero primero está mi familia. Así yo inclusive con mi pastor que tengo, con Pastor Cámara, él me dice, o yo le digo, oye, tengo una necesidad con mis hijos, tengo que ir, y él entiende y comprende esta situación, lo que es la restauración, lo que es la familia, lo que es el primer lugar en la familia. Entonces, él dice, ¿sabes qué? Puedes ir, no importa el privilegio, otro te va a suplir o yo te voy a suplir, o súpleme, o por favor predica, o haz esto. Pero hemos tenido ese acuerdo porque yo quiero restaurar mi familia, porque no quiero nada más pedir perdón, sino dar frutos dignos de arrepentimiento. Sí, eso que está diciendo es una cosa bien clara. En muchas ocasiones los privilegios que se tienen en la obra, usted no puede faltar, aunque sea como dicen, sea la graduación de su hijo o de su hija, no puede faltar al templo, ¿me entiende? Porque tiene una obligación, un compromiso que llevar a cabo. Y a veces hay un malentendido cuando se dice, primero es el Señor. Oh, no. Entonces hay un malentendido, ¿me entiende? Porque esto ha ocasionado muchos problemas. Hace tiempo dicen que murió un pastor y todos le lloraban porque se fue aquel que les ayudaba en sus problemas, aquel que les solucionaba los problemas, aquel que los consolaba. Y dicen que los hijos no lloraban por el pastor este. ¿Y por qué no lloraban? Sencillamente, ¿me entiende? Porque se fue alguien que ellos hubieran deseado que estuviera con ellos en esos momentos de enfermedad, Amén. Que estuviera con ellos en esos momentos, ¿me entiende?, de graduación, en esos momentos que tenían un triunfo, un partido, alguna actividad que pudieron haber tenido, quisieron que sus padres estuvieran ahí, pero no estuvieron, pero estuvieron en otras, como dicen, en otras necesidades. Sí. Y hay un dicho que usa la gente que dice, candil de la calle, oscuridad de la casa. A veces se alumbra en la calle y no se alumbra en la casa. Y esto es de tener cuidado cuando se malinterpretan las cosas también. Porque cuando usted dice tener un privilegio es una bendición grande y es de mucha importancia,
Pero también para eso nosotros sabemos de que si hay un evento familiar, hay algo que uno va a estar unido con su familia por X motivo. Uno se anticipadamente dice, hermano pastor, yo para tal fecha no voy a poder estar porque tengo este compromiso, y ya sabe que lo que usted iba a hacer en la obra, otro lo va a estar cubriendo y otro lo va a estar llevando a cabo, pero la obra sigue adelante. Claro. Pero siempre hay un orden establecido. Pero no caer en esa situación, ¿me entiende? De que si usted dice, pastor, voy a ir de vacaciones con mi familia una semana, no voy a venir al templo. Es capaz que hay muchos pastores que pueden llegar a decirle, ¿y qué tal si el Señor viene en ese momento que se fue de vacaciones usted? Se queda, dice, porque anda haciendo cosas que no son de Dios. A veces malinterpretan, ¿me entiende? Y se entra en un tipo de manipulación en el cual los padres, que son en la cabeza, el hombre es la cabeza del hogar, ¿me entiende? A veces han sido manipulados por malos entendidos que hay, ¿me entiende? Y de otras personas. Y esto ocasiona daños también en la familia. Sí, esto trae daños también a la familia, porque en muchas ocasiones ya no se le sirve a Dios, sino que se está bajo el gobierno de un hombre para no tener, como dicen, consecuencias de maldiciones, porque muchos están sometidos a maldiciones. Si no haces esto, te va a ir mal, si no cumples. O sea, viene el hombre, ¿me entiende?, imponiéndose. Entonces vienen estos padres de familia. Es más, no pueden ni llevar a sus hijos a comer al McDonald's porque no hay tiempo y a veces porque no hay dinero. Porque primero está la iglesia, dicen. Sí. Y a veces caen en esa situación, hermano, y por eso hay muchos hijos dañados también. Pero lo bonito es que cuando uno recapacita, reacciona, como usted dijo, hay que dar frutos. Que hay un cambio en nuestra vida. Amén. Porque el que pidió perdón, ¿me entiende?, está dispuesto a no volver a hacer lo que estaba haciendo. Exacto. Cuando uno se arrepiente, es como quien dice, le ha dolido el daño que ha ocasionado y no está dispuesto a volver a ocasionar daño. Amén. Y es ahí cuando los hijos comienzan a ver el cambio en los padres. Dice, verdaderamente, dice, mi padre ha cambiado, verdaderamente mi madre ha cambiado, dicen, porque ven su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de actuar. Entonces ahí es donde los hijos están recibiendo aquel bálsamo, aquella medicina. Porque déjeme decirle, hermano Holguín, que cuando un padre se acerca a los hijos a pedirle perdón, esa viene siendo medicina para los hijos. Amén. Le digo yo por experiencia, hermano, cuando yo pedí perdón a mis hijas, llorando, me dijeron lo que habían sentido durante tanto tiempo, me aman, o sea, me dijeron que me amaban, pero, ahí está el pero lo que había por dentro de ellas, el coraje, y molestas conmigo. Y qué bonito es cuando uno reconoce, me entiende, y dice, hijas, perdóname por esto que yo hice. Y ellos empiezan a ver un cambio en nosotros, hermano. Y en ese cambio en el vocabulario, en el carácter, en la forma en que nos expresamos, hermano. Sí. ¿Cuántos no le dicen a sus hijos, no sirves para nada, eres un burro, una burra aquí y allá? Y si se les pide perdón y se les va a seguir tratando de la misma manera, no hay cambio. Entonces van a decir, no. Los hijos hasta más violentos se pueden poner. Sí. Pero qué bonito es cuando nosotros podemos aprender, hermano. Fíjese que dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Sí. Que dio a su Hijo amado por nosotros. Gloria y a Dios. dice también que aún nosotros siendo pecadores, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Sí, amén. Y todavía, ¿me entiende? Hay mucha gente que todavía no le ha pedido perdón al Señor y se ha acercado a Él, pero ya el perdón del Señor ya está. Desde que estaba en la cruz todavía dijo el Señor, que es el amor del Señor, ¿verdad? Estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Sí. O sea, como quien dice, yo ya los perdoné, Padre, perdónalos tú también. No saben lo que hacen. Amén. Pero qué precioso, cuando dijo no saben lo que hacen, qué precioso que hay una pauta, un tiempo en el cual nosotros vamos a reaccionar y vamos a ver el daño que hemos ocasionado y nos vamos a arrepentir. Como cuando Pedro le dijo, cuando le dijeron, ¿qué hacemos, Pedro? Le dijeron los apóstoles, bautícese en el nombre de Jesús del que ustedes crucificaron. Sí. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Entonces, un arrepentimiento, se está hablando de un arrepentimiento cuando uno reconoce el daño que ha ocasionado. Sí. Y venir al Señor y pedirle perdón. Ahora cuando uno le pide perdón a los hijos, le pide perdón a la esposa o la esposa pide perdón a los hijos o a su esposo, es porque está consciente de que hizo daño y eso le ha dolido ahora, ha reconocido el dolor que causa. Y yo creo que cualquier padre de familia tanto ama a sus hijos que quiere lo mejor para ellos. Amén. Nadie quiere ofender a sus hijos, nadie quiere maltratarlos, pero a veces, por ignorancia y no estar instruido en el camino del Señor, nosotros venimos comportándonos así como me crió mi padre y mi madre, así crió yo también a mis hijos. Y se cae en ese error de rutina.
Sí. que viene, como dicen, de generación en generación, pero se tiene que romper en el nombre de Jesús porque tenemos instrucciones de parte de nuestro Dios. Sí. Sí, nosotros le damos una visión al hijo equivocada de Dios. Hacemos que el hijo crea que Dios es violento porque el esposo es violento con la esposa. O en el caso contrario, también la esposa puede ser violenta con el esposo. Y entonces estamos dando una imagen de quién es Dios equivocada. Y Dios no tiene la culpa de que nosotros demos esa imagen. Desafortunadamente, también damos la imagen de que Dios está entre el papá y el hijo. ¿Por qué? Porque asocian a la iglesia como Dios, que ahí está Dios. Entonces Dios nos quiere tener en iglesia, y si entonces ellos están asociando a Dios con la iglesia, de tal manera que cuando ellos crecen dicen, Dios, no quiero nada con Dios. ¿Por qué? Porque inclusive el pastor está influenciando al padre a que no sea responsable con sus hijos al estar ahí cuando él lo necesita. Y le está, como decíamos ahorita, le está dando ideas de que debe estar en la iglesia y no en el cumpleaños, y no en la graduación, y no a cada evento que para él sea importante. Entonces ellos dicen, bueno, entonces Dios es malo, Dios me está apartando de mi Padre, y es cuando estamos recibiendo una doctrina equivocada. Y estamos, en realidad estamos recibiendo un religiosismo. Y entonces cuando nosotros estamos actuando en una manera religiosa, por ejemplo, que le diga a la hija, tú no te vamos a ir a la iglesia y no quiero que te pongas pantalones. Y es el primer día que va la pobre mujer o la pobre niña, la pobre joven a la iglesia, y ya la está obligando a que vaya como el pastor dice. Imagínense. Entonces, ¿qué imagen estamos nosotros dando de Dios? Y aquella persona ignora quién es Dios, aquella persona no sabe quién es Dios, pero está recibiendo una doctrina en la cual la está haciendo esclava de una doctrina de hombres, donde no hay libertad. Entonces, la mujer aquella, la niña que tenga 15, 20 años, se va a rebelar. Se va a rebelar. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso y saber a dónde metemos a nuestra familia. Porque no vamos a meter donde no hay libertad, donde no hay una libertad, donde ellos se sientan bien y que ellos puedan ir poco a poco asociando a Dios al amor y no al religiosismo. Entonces, eso es una postura de los hijos que se rebelan a los padres, y los padres quieren forzar a los hijos a llevarlo a la iglesia, y ahí hay un problema muy serio, hermano. Exactamente. Entonces, en esta noche, hermano Holguín, para finalizar esta programación, que yo sé que es preciosa, ¿qué consejo podríamos darle en un minuto a las personas? Porque cuando hablamos de perdonar, es de dejar ir, de quitar, de ya no culpar a nadie, sino que es, como dicen, más que todo cuando uno perdona, está siendo libre de todo rencor, de todo odio, de toda venganza. Y cuando uno pide perdón, también está siendo libre de las mismas cosas. En un minuto, ¿qué podría decirnos, hermano Holguín? ¿Qué podría decirle a la gente en esta noche? Pues que el perdón que usted dé sea sincero, sea honesto, sea en base al Espíritu de Dios, que es que el Espíritu de Dios nos lleva al amor, y que si nos lleva al amor, entonces va a ir asociado a frutos dignos de arrepentimiento. Y las personas que reciban, cuando alguien les pida perdón, entonces tienen que perdonar también, porque es lo mismo. Si a ti te han hecho daño tu papá, entonces tú tienes que perdonarlo, tienes que también entender que es humano, tienes que entender que tiene problemas, entonces tienes que perdonarlo para que se una a la familia, porque el propósito es que la familia esté junta. Amén. Es lo que yo les aconsejo. Amén, gloria a Dios. En esta noche pues deseamos con todo el corazón ser de bendición, y que el perdón sea algo que te libere
sea algo que te quite de todo, como dicen, todo mal, cualquier raíz de amargura que se pueda formar en tu corazón. Padre, en esta noche te damos la gloria, la honra y la alabanza, Sí, y te rogamos, Señor, que tu bendito Espíritu Padre. Santo sea el que ministre la vida de todas Sí, aquellas Señor. familias que están afectadas, Señor Santo. Sí, En esta noche te Señor. rogamos, Padre, que esta palabra sea como Sí, bálsamo, Padre que llegue a los hermoso. corazones de los padres y de los hijos, Señor Santo, Sí, maravilloso, Señor. y que toda herida sea sana en el nombre de Jesús. Sí, Gracias Señor. te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Amén. Shalom, shalom. Y Y nos vemos amén. hasta la próxima en el nombre del Señor Jesús.